Uno de los eventos de la parsha de esta semana es el desarrollo de cómo los hermanos de Yosef descienden desde la tierra de Canaán hacia la tierra de Mitzrayim, Egipto, para comprar trigo, etc. Se encuentran con Yosef, vuelven hacia su padre y empieza de vuelta el desarrollo de cómo en la práctica Yosef se va a mostrar, se va a revelar a sus hermanos, que esto va a ocurrir en la parsha de la semana que viene, y explica la Torá todo lo que ocurre en este intercambio entre los hermanos de Yosef y Yosef. También explica los sueños de Yosef que él interpreta hacia Paro, y Yosef se vuelve el virrey de Egipto. La parsha cuenta cómo Egipto estaba llena de trigo, y por el otro lado en la tierra de Israel, Eretz Canaán, en ese momento la tierra de Canaán, había mucha hambruna. Esta es la explicación sencilla de por qué los hermanos de Yosef bajan a Egipto. Jacob, su padre, les dice: vayan a comprar producto del campo, trigo, en Mitzrayim, en Egipto. Y ahí comienza toda la cuestión de cómo se encuentran entre ellos, etc. Jacob les dice a sus hijos: Lama tisrau, ¿por qué ustedes se muestran? Y los comentaristas explican, sacado del Midrash, de las palabras de nuestros sabios, porque ustedes se muestran a los descendientes de Ishmael, a los descendientes de Esav, que eran, por así decir, primos entre todos ellos, todos los descendientes. ¿Por qué ustedes se muestran como si ustedes tuviesen producto cuando en la tierra en este momento hay hambre? A pesar de que los hijos de Jacob tenían producto, no tenían mucho, pero tenían producto. Sin embargo, Jacob los manda a comprar producto en Mitzrayim, en Egipto, y a no mostrarse a los demás como que tenían la panza llena, como quien dice, porque en la práctica no era el caso, no tenían la panza llena. Y Rashi explica, de vuelta sacado de las palabras de nuestros sabios, que el hecho de mostrarse como quien tenían trigo, etc., puede generar algún tipo de guerra entre los descendientes de Ishmael, los descendientes de Esav y Jacob. Entonces Jacob les pide: por favor, no se muestren como que tienen, y los manda de vuelta a comprar a Mitzrayim, a Egipto, trigo. La razón por la cual los hijos de Jacob se muestran como que sí tenían trigo es porque en la práctica ellos confiaban en forma absoluta en Dios, que incluso en la tierra de Canaán e incluso en el momento de hambruna Dios podía sustentarlos. La preocupación de Jacob era que tanto Abraham como Yitzhak, en un momento de hambruna en la tierra de Canaán, Abraham se fue hacia Mitzrayim, él mismo se fue, no solamente fue a comprar, sino que él directamente se mudó hacia Mitzrayim. E Yitzhak no llegó a mudarse a Mitzrayim a pesar de que era la intención, pero se fue hacia Gerar, lo que sería hoy la franja de Gaza, cerca de Mitzrayim, para vivir con Abimelech, y ahí le fue extremadamente bien, como la Torá cuenta, que sembró y cosechó, etc., al punto tal que Abimelech, que era el rey del lugar, estaba celoso del éxito que tenía Yitzhak. Pero en la tierra de Canaán había hambruna. Entonces, si Abraham e Yitzhak se movieron de sus lugares, se mudaron de donde estaban porque había hambruna, entonces Jacob pensó: si yo me muestro como que tengo producto, porque confío en Dios y que Él me va a sustentar, etc., me van a decir mis primos de Ishmael y de Esav, por así decir: si nuestros padres, Abraham y Yitzhak, se mudaron de la tierra porque tenían hambre y había hambruna, ¿por qué vos no lo haces? Entonces, esto es lo que Jacob les planteó a sus hijos: vayan a Mitzrayim, vayan a Egipto y compren ahí producto del campo. No se muestren como que confiaban más en Dios que Abraham e Yitzhak. Esta es la explicación simple de la cuestión. Ahora bien, cada cuestión en la Torá tiene una contraparte, por así decir, material, física, que es lo que acabo de explicar, y una contraparte, otra parte, espiritual. Y la idea es la siguiente: trigo se identifica en la Torá con Jochma, con sabiduría. De hecho, la Torá es llamada Lechem también, pan. Así como el pan, cuando ingresa en el cuerpo, se genera en parte del cuerpo a partir del pan que la persona come. Cuando la persona estudia Torá, estudia un concepto en la Torá, ese concepto se unifica en el intelecto de la persona, se vuelve parte misma de la persona y, por así decir, alimenta, así como el pan alimenta al cuerpo, la Torá alimenta al alma de la persona. Ahora bien, hay una diferencia fundamental entre la sabiduría de la Torá y el resto de las sabidurías del mundo. Es sabido que en la época de Abraham, Yitzhak, Jacob, etc., y por muchos años más, Mitzrayim, Egipto, era el sumum absoluto mundial total de la sabiduría.
Entonces la gente de todos lados del mundo iba a comprar trigo, entre comillas, sabiduría hacia la tierra de Mitzrayim. Por eso los hijos de Jacob también van a comprar sabiduría, por así decir, trigo a la tierra de Mitzrayim. Era la fuente de la cultura, de la civilización, del conocimiento, de la medicina, de la astronomía, de todo tipo de sabidurías estaban en Mitzrayim, estaban en Egipto. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre la sabiduría de la Torá y la sabiduría de los pueblos del mundo, de las naciones del mundo, incluso las de Egipto? Que es decir, si bien había que ir a todos los pueblos de la tierra, compraban de Egipto, aprendían de Egipto, etc., los hijos de Jacob no querían. Hasta que Jacob les dijo, vayan igual, por la razón que ya expliqué antes. Pero ellos no querían, ellos decían, ya estamos satisfechos con la sabiduría que tenemos, con el pan que tenemos, con la Torá que tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre las sabidurías del mundo y la sabiduría de la Torá? La palabra Torá viene de la palabra Hora'á. Hora'á significa enseñanza. La Torá indica a la persona cómo tiene que conducirse. Y todos los asuntos de la existencia, absolutamente todos, incluso aquellos que podemos aprender de sabidurías exteriores, como medicina, astronomía, etc., esencialmente están en la Torá también. Solo que estamos en Golus, estamos en exilio, y uno de los conceptos principales del estar en exilio es que hay una oscuridad total de conocimiento, oscuridad total espiritual, para poder acceder a ese conocimiento que está en la Torá. Pero en la práctica está en la Torá todo tipo de conocimientos. La Torá es una jochma, una sabiduría que da vida al alma, da indicación, guía, enseñanza a la vida de la persona. La sabiduría que se encuentra en los otros pueblos de la tierra, todo tipo de sabiduría, matemática, física, etc., es una sabiduría que no indica a la persona cómo tiene que actuar, sino que indica cómo funciona el mundo. Es una descripción de la realidad que vivimos, pero no necesariamente habla de si esa realidad es positiva o no, si esa realidad debería guiar a la persona en una dirección en su vida o no. Es simplemente una explicación de la cuestión. Explicación de las leyes de la física, explicación de las leyes de la matemática, de la medicina y así sucesivamente. Pero no necesariamente cómo aplicar y llevar eso a la práctica para mejorar la vida personal de cada uno de nosotros en términos de una guía espiritual para saber cómo dirigirse en la vida. No. Esta es la diferencia fundamental entre la jochma, la sabiduría de la Torá, como Hora'á, como enseñanza, como guía, y la sabiduría de todos los otros pueblos de la tierra en todos los aspectos del conocimiento en general, que no son una guía, son una explicación del asunto en sí, autocontenida por así decir, pero no necesariamente aplicables. De hecho, un ejemplo sencillo de la cuestión es la energía nuclear. La energía nuclear se puede utilizar para generar energía, para que el mundo funcione, etc., o Dios libre y guarde para destruir a un pueblo entero, en instantes. La energía nuclear en sí, la sabiduría que describe la energía nuclear, es una sabiduría que describe simplemente esa cuestión. No indica cómo hay que utilizarlo. Depende del ser humano si lo utiliza para bien o Dios libre y guarde lo opuesto. Pero la Torá es diferente. La sabiduría de la Torá indica directamente, como dicen nuestros sabios, Amaise wa Ikar, lo principal es la acción. La Hora'á, la indicación, la enseñanza de la Torá es directamente hacia el hombre, sobre cómo debe conducirse en la vida para tener una vida plena, absoluta, vinculada con Dios, con la Torá, con las mitzvot, etc. Y esta es la razón por la cual los hijos de Jacob, incluso en un momento de hambruna en la tierra de Canaán, la razón profunda, por supuesto, la razón simple ya la expliqué, de por qué ellos se mostraban como que estaban satisfechos, porque ellos se encontraban en su propio bar, su propio producto, bar es producto en hebreo, su propio trigo, la Torá, ellos encontraban la plenitud de la existencia sin necesidad de recurrir a ningún otro tipo de sabidurías. En la práctica descienden a Mitzrayim porque, de vuelta, nos encontramos en Golus, nos encontramos en el exilio y a veces es necesario recurrir a sabidurías de los pueblos para ayudarnos a entender nuestra propia sabiduría en la Torá. Pero el Ikar, lo principal de la sabiduría del ser humano, está en la Torá misma, y a través de que la persona utiliza la Torá y se alimenta espiritualmente de la Torá, es que puede llegar a su propia plenitud.